Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos, ¿verdad?, para unirnos en el Espíritu, para bendecir el nombre de nuestro Dios. Cada quien verá pues en nuestras casitas, y más ahorita que tenemos lluvia, pues menos podemos salir, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello, por este clima hermoso que Dios nos da. Y vamos en esta tarde, hermanos, a, a escuchar palabra de nuestro Dios para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser entero. Y pues les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y queremos invitarles que nos acompañe a leer en Apocalipsis capítulo 8. Vamos a leer 2 versículos. Recordemos que el tema de que nos están hablando son de las trompetas. Y pues es de estos pasajes que nos va a estar hablando el pastor en esta tarde. Apocalipsis 8, versículo 8 y 9, hermanos. La palabra del Señor nos dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Amén. Esto pues lo encontramos en Apocalipsis. Ya más adelante el pastor nos va a estar explicando, ¿verdad? Y vamos a darle gracias a Dios, hermanos, porque pues, ¿verdad?, sin Él nada somos. Vamos a pedir su dirección en esta tarde. Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites, Dios mío, reunirnos con nuestros hermanos virtualmente, Señor. Pero sabemos que en el Espíritu estamos en un mismo sentir, Padre. Queremos en esta tarde bendecir y glorificar tu santo nombre, pero también, Dios mío, recibir ese pan, ese alimento fresco para nuestras vidas, Señor, para fortalecernos, Padre, para seguir avanzando, Dios mío, en el conocimiento de tu palabra también, y para estarnos preparándonos cada día. Gracias te damos, Dios, y en tus manos ponemos la vida de cada uno de nuestros hermanos, sea cual sea la necesidad o la situación que ellos estén pasando. Te pedimos bendiciones abundantes para sus vidas. También la dirección para nuestro pastor, Dios, para que, Dios mío, tu palabra sea de bendición a nuestras vidas, que esa revelación pueda fluir, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora, hermanos, vamos a disponernos a bendecir y a glorificar, exaltar el nombre de nuestro Dios con estas alabanzas. Aleluya. Gracias, Padre bendito. Agradecele al Señor, porque Él ha sido bueno con tu vida, ha sido bueno contigo. Agradecele, levanta tus manos, despójate en esta hora, despójate de toda carga, de todo aquello que quiere robar la bendición. Padre, venimos despojándonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Nos despojamos de toda carga, de todo cansancio, Padre, de tu ven. Pero aquí lo que venimos a hacer es una fiesta, a celebrar una fiesta al Rey. Así que yo le voy a invitar a que tome libertad y se goce hoy celebrando. Aleluya. Vamos a alabar al Señor, hermanos, ahí donde estamos, en nuestras casas. Vamos a exaltar su nombre. Él es digno de ser alabado y de ser glorificado. Así que exalte su nombre con todo su corazón. Esperamos, ¿verdad?, que el internet sí nos funcione bien esta tarde, aunque está lluvioso el tiempo, hermanos. Pero confiamos en el Señor. Señor, amén. Y a su nombre, y a su nombre. Preparen los instrumentos. Aleluya. La fiesta va a comenzar. Gloria a Dios. Suenen las trompetas. Bendito su nombre.
de su nombre, de su poder. Por siempre le alabaré, daré de sus hazañas y de su gran poder. Sobre una fiesta yo haré una mesa en honor a Jehová. Una fiesta en honor a Jehová. Sonaré trompeta en honor a Jehová. Aleluya. Alábalo. Grande de su nombre, yo por siempre le alabaré. Cantaré de sus hazañas, de su gran poder. Anunciaré su nombre con gloria, y en su nombre la fiesta llevaré. Aleluya. En honor a Jehová. Amén. De júbilo, oh Israel. Dígame Jerusalén. Aleluya. Dígame Jerusalén. Aleluya. Con alegría delante de tu rey. Oh, Israel. Aleluya. Son libres en este lugar. Gózate. La iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Por gozo y nos alegraré, ya se alegraré en su honor. Y nos alegraré en su honor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y ancianos juntamente. Los alegraré en su dolor. Los alegraré en su dolor.
Jehová. Una fiesta a Jehová. Sonaré un pandero a Jehová. Aleluya. ¿Cuántos son libres? Yo no sé usted, pero aquí el Señor vino a hacer algo distinto. Y hoy nos va a dar libertad, porque la libertad nos ha llamado. Así que yo le voy a invitar a que salga de su lugar y gócese con esta fiesta en esta casa. Para el Señor, tome libertad, que en este lugar está el Espíritu de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y a su nombre, y a su nombre. Y todo su pueblo gritó, y todo su pueblo gritó, libre. Todo su pueblo gritó, yo soy libre. Y todo su pueblo gritó, libre. Todo su pueblo gritó, libre. Yo soy libre. Me liberó tu poder, hey, me liberó tu poder, hey, me liberó tu poder, yo soy libre. Me liberó tu poder, hey, me liberó tu poder, amén. Me liberó tu poder, yo soy libre. Aleluya. Bendito su nombre por siempre. Aleluya. Damos gloria al Señor. Bendito su nombre, Señor. Es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. Aleluya. Que el pueblo de Israel se levantó a ver, esta veía suceder entre tú y yo. Oh Señor, en tu presencia gozamos hoy de aquel mismo mover. Oh Señor, en tu presencia la cosa también podemos ver. Cantamos aleluya. Y prometiste la restauración del lugar de adoración. Oh, eterna vida. Oh, Señor, es tu presencia lo que hoy llena nuestro corazón. Oh, Señor, es tu presencia. Cantamos hoy.
Aleluya. Qué bendición alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adorar, alabar y bendecir su nombre, hermanos. Es una bendición. Antes de iniciar con la palabra que vamos a compartir esta tarde, hermanos, yo quisiera hacer una oración para que el Señor bendiga, ¿verdad?, la vida de nuestros hermanos que de alguna o de otra forma han hecho llegar, ¿verdad?, sus primicias delante de la presencia del Señor a este alfolí, ¿verdad?, que representa un servidor. Quiero orar, hermanos, por los hermanos que han depositado esas ofrendas y esos diezmos que gracias a Dios con fidelidad lo han estado haciendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo a mis hermanos y hermanas, Señor, que han estado, Señor, enviando o trayendo, Dios mío, esos diezmos. En el nombre poderoso de Jesús, Padre eterno, bendice la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor, que fielmente lo han estado haciendo, Señor, sabiendo, Dios mío, que de ti procede la bendición, que de ti, Señor, es que proceden las riquezas y la gloria. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que lo que queda en nuestras manos sea multiplicado, pero el 90%, Señor, que queda en las manos de tus hijos y que fielmente, Señor, han traído las primicias, Señor, sean multiplicadas también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te ruego, Padre, que me des una palabra que sea de bendición, que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, que descienda de parte tuya, Señor, que descienda, Dios mío, un espíritu de sabiduría y de revelación a nuestras vidas, Señor. Danos entendimiento, danos el conocimiento en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre eterno. Tú sabes que sin ti, Señor, no podemos hacer nada. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, quiero leer en la palabra del Señor, aunque ya mi esposa leyó hace unos minutos, Apocalipsis capítulo 8, verso 8 al verso 9. Dice la Biblia que el segundo ángel tocó la trompeta. Esta es la segunda trompeta. Y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruido. Fíjense que voy a hablar un poquito, ¿verdad?, acerca de algunos puntos aquí. Primero, tal vez hablemos un poco de historia para que nosotros, ¿verdad?, encontremos tal vez algunos detalles que tienen que ver con la segunda trompeta. Por ejemplo, hermanos, en esta segunda trompeta dice la Biblia que cae algo como una gran montaña. Fíjese cómo dice algo como una gran montaña. O sea, parecido a una gran montaña, ardiendo en llamas. Bueno, la cosa es que dice la Biblia que se convirtió en sangre. Y cuando el agua se convierte en sangre, hermano, no es un caso aislado en las escrituras, sino que, hermanos, ya anteriormente había acontecido. En Éxodo capítulo 17, verso 17 al 21, yo voy a leerlo aquí en las Sagradas Escrituras. Si usted tiene ahí su Biblia, hermano, busque por favor el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 17 al 21. Voy a leer lo que pasó, hermanos, allá en Egipto, y encontraremos tal vez algunas cosas, algunos puntos que nos pueden servir, hermanos, para ver cómo va a ser esto que va a suceder pronto en la tierra, hermanos. Así que Éxodo capítulo 17. A ver, tengo aquí un pequeño problema. Wow.
A ver, creo que aquí tenemos un detalle, pero bueno. La Biblia, entonces, hermanos, ahí nos dice, ¿verdad? Estoy viendo si encuentro la cita bíblica, pero pues con la ayuda del Señor. Aquí está, Éxodo capítulo 7, hermanos. Es Éxodo capítulo 7, verso 17 al 21. Bueno, dice la palabra del Señor: así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí que yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Fíjese que aquí es por la autoridad de Dios. Ahora dice, voy a leer en la versión Biblia al día: morirán los peces que hay en el río, y el río apestará, y los egipcios no podrán beber agua de allí. Digo también el Señor a Moisés: dile a Aarón que tome su vara y extienda el brazo sobre las aguas de Egipto, para que se conviertan en sangre sus arroyos y canales y sus lagunas y depósitos de agua. Habrá sangre por todo el territorio de Egipto. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor en presencia del faraón y de sus funcionarios. Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Bueno, pero aquí la Biblia dice que no va a ser en el río, sino que va a ser en el mar. Pero es algo parecido, porque al fin de cuentas es agua. La diferencia es que el agua del mar pues es salada, ¿verdad? Entonces, imagínense que va a haber una gran mortandad en los peces. Eso significa, hermanos, que va a dañar la pesca, ¿verdad? Y sabemos nosotros que la pesca es uno de los medios de producción de muchos países. Así que, hermanos, va a haber un problema en cuanto a la producción en la pesca y en otros aspectos también que tienen que ver con el mar. Dice la Biblia que lo que estaba en el mar, la tercera parte de los barcos fue destruido. Y si hablamos un poquito de historia, en la Segunda Guerra Mundial, la tercera parte del total de naves que participaron en la guerra, hermanos, fue destruida. Fíjese. Entonces, pero también dice que destruyeron los barcos y se destruyeron peces. En el contexto bíblico se comprende que por los cambios en el agua del mar van a morir también muchas criaturas. Ahora, a donde yo quiero llevarles, hermanos, es a donde dice la Biblia: el segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Algo como una gran montaña, algo parecido a una montaña, y fue arrojado. Quiere decir que alguien la arrojó. No dice que fue un ángel, no dice que fue Dios, dice que fue arrojado al mar. Ahora, esto podría ser, ¿verdad? Y al rato vamos a hablar acerca de que podría ser un meteorito o un fragmento de meteorito que ha resistido el impacto con la atmósfera y tal vez golpee la tierra. Pero hablemos un poquito, vayámonos hasta 1945, hermanos, cuando las explosiones nucleares de Hiroshima y de Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que la palabra que habla aquí y que se traduce como montaña es la palabra oros, y viene de la raíz airos, que significa muerte en el griego, y se traduce como una montaña elevándose a gran altura. O sea, una montaña que va elevándose a gran altura. Eso, hermanos, podría ilustrar una explosión atómica en forma de hongo. No sé si usted se recuerda, ¿verdad? Y ha visto en alguna ilustración de algún libro o actualmente en el internet, usted ha visto, ¿verdad?, el hongo que produjo, hermanos, la explosión de la bomba atómica. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento hemos visto, pero precisamente aquí lo tengo yo enfrente, ¿verdad?, en la computadora, hermanos, y resulta que
verdaderamente parece una gran montaña ardiendo en llamas. Y fíjese que la historia nos dice, incluso la geografía, dice que Hiroshima está ubicada al sureste de una isla llamada Honshu y la ciudad de Nagasaki está ubicada en la isla Kyushu. Entonces, aquí la Biblia dice que es algo como una gran montaña ardiendo en llamas y fue arrojado al mar. Y una isla, ¿qué es una isla? Una porción de tierra que está rodeada del mar. Entonces, hermanos míos, esto está claro pues aquí en las Escrituras que al parecer se ha ido cumpliendo, hermanos, la segunda trompeta, pero no en su totalidad. Eso es importante que lo entendamos. Ahora, esa bomba, hermanos, fue creada con uranio, un elemento químico radiactivo utilizado en la fabricación de la primera bomba atómica. Y resulta, hermanos míos, que si lo queremos ver ahora desde el lado ya espiritual y literal, ¿verdad? También podríamos decir que el mar representa personas, representa gente, representa razas. Entonces vamos a ir a entrar, ¿verdad? En algunos apuntes, o más bien, hermanos, que tiene que ver con una revista que nosotros tenemos, que es la revista Rema. Y en esta revista Rema, hermanos, nos habla, dice que el primer punto que podemos notar es que esta trompeta suena antes de los 3 ay que hay en la Biblia. Esos están en Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Es importante notar esto porque algunos piensan, ¿verdad?, que la segunda trompeta va a ser tocada en la tribulación o en la gran tribulación. Pero resulta, hermanos, que la tribulación y la gran tribulación comienzan en Apocalipsis 8:13, donde el águila va volando y grita o clama diciendo, ¡ay, ay, ay! De los moradores de la tierra. Y ahí habla de 3 ayes, que es pretribulación, el primer ay, tribulación, el segundo ay, y gran tribulación, el tercer ay. Entonces, el primer punto que yo quiero que usted note es que esta trompeta suena antes de los 3 ayes que da el águila volando. Y esa águila volando, hermanos, es la iglesia novia que en ese momento está siendo arrebatada. Entonces, la iglesia novia ahora no ha sido arrebatada aún. Y cuando ocurre el sonido de la segunda trompeta, hermanos, la iglesia todavía no se ha ido. Por lo tanto, nosotros, la iglesia, veremos los acontecimientos descritos en esta trompeta, pero no en su plenitud. Vamos a ser testigos de lo que suceda en al menos, hermanos, 2 ámbitos de el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 8, verso 8 y verso 9, en los ámbitos literal y en el ámbito espiritual. Entonces, vamos a hablar de estas 2 esferas que van a ser impactadas por el sonar de la segunda trompeta. Hablemos un momento acerca del aspecto literal. Como fue mencionado en el verso que acabo de leer, o en el texto que acabo de leer, hermanos, posiblemente no veamos en absoluta plenitud los eventos desencadenados por la segunda trompeta. O sea, en su plenitud, pero sí sabemos, conforme a la Biblia, que a partir, hermanos, de la segunda trompeta sucederá un evento impresionante, en donde algo como una montaña cayendo, envuelto en llamas, hermanos, en el mar. Así que ese es el aspecto literal. Y cuando se revisan algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, la versión Martín Nieto, porque, mire, hermano, yo le quiero dar un consejo. Tómelo, ¿verdad?, como usted guste. Hablo con los hermanos, ¿verdad?, que pertenecen tal vez a otras denominaciones, pero los hermanos que son de aquí, de Ministerios Viva la Familia, yo les he aconsejado lo siguiente,
que jamás se queden con una sola versión, que comparen las diferentes versiones, porque hay una riqueza enorme cuando comparamos las diferentes versiones de la Biblia. Entonces, por ejemplo, llama la atención la descripción que brinda la versión Martín Nieto. Y dice, una enorme mole de brasas como una montaña. Eso nos indica que el objeto es de muy grandes proporciones. Y aquí lo estamos viendo desde otro punto de vista. Es decir, que era gigantesco a los ojos del apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan ve aquello que está sucediendo, ve una mole de brasas como una montaña. Que bien pudo haber sido, ¿verdad?, la bomba atómica que formó ese hongo gigantesco como una montaña de fuego. Pero también, hermanos, notemos que aquí dice que era una mole de brasas, es decir, que el objeto era enorme, pero también dice que estaba incandescente y quemándose. Ahora bien, cuando se habla de ese objeto incandescente, hermanos, se dice que fue arrojado al mar. Y fíjense que el verbo que denota aquí es una violencia extraordinaria, fue arrojado, ¿verdad? Es decir, que no se empujó, sino que se aventó, se arrojó con violencia. Entonces, hermanos, eso significa que este objeto va a venir descendiendo rápidamente desde los aires y será un objeto tan grande que causará admiración. Entonces, hermanos, ¿qué objeto tan grande como una montaña podría caer en los mares y causar la devastación de la segunda trompeta? Es una pregunta. Entonces, la primera posibilidad, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos concluir o pensar es que esto incluye a los asteroides. Por ejemplo, hubo un asteroide que últimamente pasó relativamente cerca de la Tierra, el 29 de abril de este año, y dice que tenía un diámetro, hermanos, de 1.8 y 4.1 kilómetros. Imagínese usted ese tamaño. Entonces, indudablemente que si eso hubiera pasado la atmósfera de la Tierra, hubiera aniquilado la tercera parte de los seres del mar, y la destrucción también. Imagínense, hermano, nada más, vamos a imaginarnos un momento esto. Morirían muchos seres del mar. Pero, ¿qué pasaría si cae un asteroide ardiendo, hermanos, en el mar? Que en la actualidad, hermanos, vemos que hay muchos barcos que están varados en el océano con grandes cargamentos de petróleo y que no pueden descargar su contenido a causa del bajo consumo de petróleo por los confinamientos actuales en los países, por el quédate en casa, porque en muchos países pues no están en actividades productivas. Entonces, al caer un meteorito o un asteroide, hermanos, en el mar, en donde están esas embarcaciones llenas de petróleo, ¿qué pasaría? Sería una bomba de tiempo a punto. Una bomba de tiempo, más bien, es una bomba de tiempo a punto de explotar. Sería una catástrofe terrible, hermanos. Ahora, vamos a hablar un momento y pensemos que esa montaña se refiere a algo espiritual, que está hablando en sentido espiritual. Si tomamos el aspecto espiritual del significado de la palabra montaña, una de las figuras la encontramos en la misma Biblia. Por ejemplo, la bestia sobre la que monta Babilonia, ¿sí? Esa bestia tiene 7 cabezas. Esas 7 cabezas son 7 montes. Y esos 7 montes son 7 reyes. Entonces, está hablando, hermanos, de montes de reyes. Esto nos da la idea que los montes, en el aspecto negativo, son equiparables pues a 7 reyes, los cuales son también sombras de potestades de las tinieblas.
O sea que esas montañas, ese monte más bien que viene ardiendo, ¿verdad? Que trae fuego, hermano, representa espiritualmente hablando una potestad de las tinieblas que viene a echarle fuego al mar. Y el mar, hermanos, representa a la humanidad. Es decir, que cuando el ángel toca la segunda trompeta, una potestad enorme, pero compuesta de varios elementos, como las montañas, viene acompañada de fuego, golpea el mar. Y si revisamos la palabra fuego, hermanos, también en la Biblia se habla también en muchas formas de algo simbólico, ¿sí? Y que representa chismes, fornicación, celos, envidia. Entonces, esto nos enseñaría que al sonar la segunda trompeta, va a venir, hermanos, un movimiento violento y de enormes proporciones que traerá espíritus incitadores para utilizar de una manera negativa nuestra lengua o la lengua de otros, para murmurar o involucrarnos en chismes, así como en celos, envidias y deseos aparentemente incontrolables por ver pornografía, por cometer fornicación o por adulterar. Entonces, esta potestad, ¿verdad? Que va a caer sobre el mar o sobre la gente, ¿verdad? Es una potestad que va a venir, hermanos, a producir problemas en la sociedad, en el mundo. Y ya aquí en confianza, ¿verdad? Hablemos, no vamos a hablar de eso, pero pongamos un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se llama este? Anonymous, ¿verdad? Anonymous, que aparece ahora otra vez en las redes sociales, hackeando, ¿verdad? A los grandes personajes de la política, presidentes y tantas cosas, hermanos, hasta el mismo Papa. Entonces, prácticamente, ¿verdad? Destapando chismes. Y esto, hermanos, de alguna manera produce caos en la sociedad. Pero cuando hablamos, no solamente hablamos de que es una potestad que va a traer chismes, sino celos, envidias, deseos incontrolables, porque, hermanos, actualmente, ¿verdad? Se dice que las páginas pornográficas ahora, hermanos, ya hasta en el Facebook están dando, por decir así, gratuitamente sus servicios. De manera que esto está produciendo un movimiento de una potestad de fornicación y de adulterio. Entonces, esto se puede entender a partir, hermanos, de que las muchas aguas, como el mar, simbolizan los pueblos, las muchedumbres, las naciones. Entonces, esta potestad, esta montaña, este espíritu que viene de las tinieblas, hermanos, estoy hablando en el sentido espiritual, será un movimiento de desenfreno a nivel mundial, lo cual es posible, ¿verdad? Aún en medio de las cuarentenas en que se encuentran los habitantes de los países y se potencializa, hermanos, porque fíjese, por la enorme cantidad de información, por la enorme cantidad de desinformación y malformación en los medios de comunicación, en donde estamos viendo, hermanos, que aprovechándose del confinamiento, todas las personas están siendo bombardeadas, todos estamos siendo bombardeados con noticias y contenidos que son motivos para murmurar, para tener envidia y hasta para fornicar. Hace unos días yo veía, pues, tenía un tipo de sueño, y entonces yo veía que en la puerta de la casa entraba y salían cucarachas. Y entonces yo veía que una de mis hijas salía de la puerta, salía pues hacia afuera de la puerta. Entonces resulta que yo le daba vuelta y le decía: Señor, dime qué significa este sueño, porque me quitó no la tranquilidad ni la paz, pero yo andaba pensativo,
qué significa. Hasta que en una de esas, hermanos, sin buscarlo y después de haber orado, hermanos, resulta que entendí que las cucarachas, hermanos, se alimentan de basura. Entonces mucha gente se está alimentando de basura y perdón, pero también parece ser que a nosotros nos está llegando, ¿verdad? Ese bombardeo de noticias y contenidos que son basura y que muchos de nosotros nos los estamos tragando, ¿verdad? Disculpe la palabra tragar, o nos los estamos comiendo. Y eso es lo que mucha gente hoy se está alimentando, ¿verdad? De chismes, de murmuraciones, de noticias falsas, de informaciones negativas, de desinformaciones y malformaciones en los medios de comunicación. Entonces nos hemos vuelto prácticamente como cucarachas, hermanos, comiendo noticias que nos hacen daño. Que si el COVID, que si ahora Amanda, que si Anonymous, que si tantas cosas, ¿verdad? Pero hermanos míos, hay muchos puntos más, ¿verdad?, que se pueden abordar y profundizar sobre la segunda trompeta. Sin embargo, yo quiero nada más recordarles que todo lo que está pasando es un indicativo de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que desembocar, ¿verdad?, con esta palabra. Estamos a las puertas y debemos solicitar la gracia abundante del Señor, porque dice la Biblia que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, este es un tiempo en que en medio de tantas cosas, hermanos, en medio de un mover de potestades de tinieblas, hermanos, se requiere el mover poderoso de Dios en la forma de su gracia. Y esa gracia nos va a dar el poder para vencer cualquier obstáculo, cualquier cosa, ¿verdad?, con la que nosotros estemos luchando a diario. Entonces debemos solicitar la gracia de Dios. Debemos solicitar la misericordia de Dios para ser tenidos por dignos de escapar. Y eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta, hermanos. Mire, porque usted puede pensar, ¿verdad?, que el hermano fulanito, ese, ¿qué va a escapar de la tribulación? Pensamos, ¿verdad? Pero si ese hermanito, carnalito, o como usted lo quiera juzgar, hermano, solicita a Dios la gracia abundante y la misericordia, y le dice: Señor, yo te pido que me ayudes para llegar a la estatura que debo llegar, para ser tenido por digno de escapar, hermanos, el Señor lo va a ayudar. Entonces, clamemos al Señor. Dejemos de orar, mire, de que, Señor, que se quite el COVID, porque ya usted ha escuchado las noticias, ¿verdad? Después del COVID viene el COVID segunda parte y después viene el COVID tercera parte, y así se la van a llevar. Pero hermanos, Cristo viene, el Señor viene pronto, y entonces nosotros no debemos estar orando: Señor, quita el COVID, Señor, ya que salgamos de la cuarentena, Señor, ya te pedimos. No, sino que oremos al Señor: Señor, que se haga tu voluntad como se hace en el cielo, también aquí en la tierra. Pero danos de tu gracia y de tu misericordia para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen sobre este mundo. Eso está en San Lucas 21:36, hermano. Es más, se lo voy a leer y con esto vamos a estar cerrando el mensaje de hoy. San Lucas, ¿qué dije? San Lucas capítulo 21, verso 36. Mire, lo voy a leer en una o en varias versiones. 36, ¿verdad? Bueno. Mire cómo dice la Biblia al día: estad siempre vigilantes y orad. ¿Por qué van a orar? Señor, que se convierta el Papa. No. Bueno, si el Señor, ¿verdad?, quiere, lo puede alcanzar. Pero dice: estad siempre vigilantes y orad para que podáis escapar de todo lo que está por suceder. Y eso, hermano, no lo va a detener nadie. Yo quiero que usted entienda eso. Nadie va a detener lo que está por suceder. Ni sus ayunos, ni sus oraciones. Porque eso ya está escrito.
va a suceder. No sé si me entiende, ¿verdad? Y no sé si haya por ahí algún burlador, porque también esa es una de las señales de los últimos tiempos, que se van a levantar gente burladora, aún hasta de la misma iglesia, burlándose del advenimiento del Señor, diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está eso de la venida de Cristo? Eso es falso. Dirán muchos burladores, pero mire cómo dice la Biblia, hermanos, se lo voy a leer en otras versiones, permítame un tantito. Castilian, la versión Castilian, dice, velad pues, orando en todo tiempo, hermano, desde que se levanta hasta que usted se va a acostar, ore en todo tiempo. Está lavando, está planchando, está barriendo, está haciendo la comida, hermanos, usted orando, amén. Mientras usted va riendo, usted va orando. Velad pues, orando en todo tiempo, para que logréis escapar de todas estas cosas que han de sobrevenir. Y mire cómo dice esta versión, y para comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Entonces tenemos que velar, estar vigilantes, hermano. ¿Sí? Hay que, como los hijos de Isaacar, conocer el tiempo que estamos viviendo, discernir, entender y también orando. Hay gente que está orando, hermanos, para que el mundo cambie. Hay gente que piensa que, hermano, todo esto va a cambiar. No va a cambiar. La Biblia dice que se va a ir poniendo las cosas de mal en peor. La maldad de muchos se multiplicará, dice. Perdón, la maldad se multiplicará, la iniquidad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Entonces tenemos que orar para que logremos escapar de todas estas cosas que han de sobrevenir, y también, hermanos, para que cuando nos presentemos ante el Hijo del Hombre, ante Jesucristo, podamos estar seguros de que nos va a decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mire cómo dice la Biblia CJ. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza. Porque se requiere fuerza, hermano. Ya llevamos como 3 meses encerrados, o 2 meses y tanto. Y se requiere fuerza, ¿verdad? De voluntad y tantas otras cosas, fuerza espiritual, hermanos, y se requiere provisiones. Entonces, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está por venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, tal vez a muchos no le interese lo que estoy diciendo, pero yo quiero que ponga sus oídos y sus ojos y su corazón, hermanos, en el Señor. Porque mire, voy a leerle una más nada más. Deme, a ver, estamos en la Dios habla hoy, dice, permaneced vigilantes, orando en todo tiempo, para que podáis escapar de todas esas cosas que van a suceder, y para que podáis presentaros delante del Hijo del Hombre. A ver, hermano, ¿cómo vamos a poder escapar? ¿Nos vamos a ir a ese otro planeta que es el planeta gemelo de la Tierra? ¿Con qué dinero? Solamente los billetudos van a poder irse allá. ¿Cómo podemos escapar? ¿Cómo, si va, hermanos, a envolver la tierra, todo lo que va a suceder? La única manera de poder escapar es yéndonos en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, en la parucía del Señor, irnos con Él, hermano. Es la única forma. Así que yo quiero invitarle para que hagamos esta oración, hermanos, que nos dice aquí la palabra del Señor, y que le digamos a Dios que nos ayude, que seamos tenidos por dignos de escapar. Fíjese, no que seamos dignos nosotros por nosotros mismos, sino que el Señor, hermanos, nos tenga por dignos. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, hermano. Ninguno de nosotros podríamos decir por nuestras propias fuerzas o nuestros propios méritos
decir que somos dignos, no lo podemos hacer ni lo podemos decir, pero por la sangre de Cristo, por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo, por la gracia divina, hermanos, podemos ser dignos de escapar. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, mi Dios, que esta palabra vaya hasta el espíritu, porque tu palabra es espíritu y es verdad. Yo te ruego que esta palabra penetre, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, a esa área, Señor, en donde se parte el alma y el espíritu, y que llegue, Señor, a ese lugar, a esa parte de nuestro ser, Señor, espiritual, y que desde allí, Señor, vaya hacia nuestra alma y de nuestra alma a todos nuestros miembros, Señor, para que estemos prestos para obedecer tu palabra en todos los aspectos. Yo te ruego, Señor, que nos des de tu gracia, que derrame, Señor, sobre nosotros abundante gracia. Tu palabra dice, Señor, y tú, Dios mío, nos has dicho que te recordemos tus promesas. Dice tu palabra, Señor, que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Y te ruego, Padre, que todo aquel que escuche esta palabra y todo aquel que pone oído, Señor, atento a tu voz, reciba de parte tuya abundante gracia, Señor. Que reciba, Señor, de parte tuya misericordia para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vienen sobre esta tierra. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, te ruego que extiendas tu mano y nos ministres, Señor, en esas áreas que nos cuesta, Señor, entregar. Hoy rendimos nuestras vidas a ti. Hazte cargo de cada una de las áreas nuestras, Señor, que necesitamos vencer, Señor, conquistar, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, pues yo quiero decirles que las cosas se están poniendo mejor cada día, porque cada día que pasa estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. Cuando veas todas estas cosas que suceden, erguíos, párate firme y levanta tu cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Saludos a los hermanos, al hermano Miguel Ángel Salinas García, a la hermana Leticia Ramírez, a la hermana Elizabeth Valdés, la hermana Osana Carranza, hermano Eleazar Pérez, hermana Gloria Campos, hermana Laila Ochoa Márquez, la hermana Pelusa Ortiz, y bueno, a cada uno de los hermanos, a Luis López, a María Janet Preciado Murillo, hermana Sayán Suárez y todos aquellos que se hayan conectado y que van a ver también después este video o escucharlo. Y les invito, hermanos, para el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, para el retiro espiritual en la página de Ministerio Ebenecer, no se lo pierda. Y si no puede conectarse en el día, le invito para que a partir de las 7:15 usted se conecte, hermanos, o 7 de la noche, para que usted escuche el mensaje del apóstol Sergio Enríquez. Y a las 8:15 inician los foros apostólicos, que son preciosos, hermanos, y ahí aprendemos muchas cosas. Y el sábado a las 11 de la mañana tenemos el servicio virtual para niños, Ebene Kids, y en la tarde tenemos un servicio virtual más aquí por este medio. El domingo, hermanos, tenemos Santa Cena, así que váyase preparando, usted sabe lo que tiene que hacer, y pues a las 10 de la mañana nos estamos conectando. Dios le bendiga. Y también saludamos a la hermana Sandy Lisbeth, que está aquí con nosotros. Dios le bendiga. Amén.